Como puedes ver, el año 2022 y el año 2023 han sido años muy fuertes de crisis. Lo que quiero que veamos en este vídeo es qué nos espera cara al 2024 y qué oportunidades podemos sacar de lo que se viene. Además, también quiero hablarte de cómo podemos aprovechar estos movimientos para hacer scalping, porque ahí es donde van a aparecer tus mejores oportunidades de generar ese ingreso de una manera mucho más rápida. Sabemos que el scalping hace que las cosas sucedan mucho más rápidas, así que de eso se va a tratar este vídeo. Así que si estás preparado, vamos a comenzar. Antes de meternos tan de lleno en las gráficas, lo que quiero que hagamos es que analices esto, que es un ciclo económico y que te va a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando entiendas este ciclo, te vas a dar cuenta cuál es la posibilidad y la estadística que estoy esperando para el año 2024. Así que presta atención a esto que voy a compartir contigo. Hace unos meses atrás, estuve dando una conferencia para empresarios y grandes inversores y comenté este ciclo económico y realmente mucha gente se quedó con la cabeza totalmente explotada y por eso creo que es importante que entiendas esta información. Fíjate una cosa, lo que tenemos aquí en verde vendría a ser pues un ciclo económico positivo cuando la economía está creciendo. Y lo que tenemos aquí en este rojito rosa es cuando la economía está en una crisis o el mercado está más bien cayendo. Fíjate una cosa, cuando tenemos el stock market o el mercado de acciones, ¿sí? Lo que decíamos, vamos de una crisis, mercados al alza, la economía crece, todo funciona muy bien, todo empieza a decrecer, pasamos a una crisis nuevamente y todo empieza a retroceder. Bueno, fíjate lo que sucede con la economía. La economía y los bienes raíces van por detrás del stock market. Es decir, primero cae el mercado de acciones y luego empieza a caer el mercado económico y los bienes raíces. Cuando se termina la crisis, lo primero que empieza a subir es el mercado. Es decir, las primeras señales que vamos a ver de recuperación económica van a venir de la mano de los mercados, de las acciones, de los índices. Y una vez que el mercado empieza a crecer, ¿sí? Recién veremos que el mercado de real estate, de bienes raíces y la economía empieza a recuperarse. Dicho de otra manera, ¿sí? Cuando las acciones empiezan a caer, nosotros en la economía no vemos nada. Dicho de otra manera también, cuando empieza a haber desempleo, empiezan a haber problemas económicos como la inflación, etcétera, 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 todo eso ya es tarde cara al mercado. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque como vas a ver a continuación, viendo dónde se encuentra el mercado de acciones y los índices en este momento, podemos tomar decisiones muy importantes cara a nuestras inversiones, cara a nuestro scalping y cara a lo que va a pasar al futuro. Así que ahora sí, vamos a meternos un poquito más de lleno en las gráficas. Mira esto, estamos viendo la gráfica del S&P 500, que es el índice que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Esto nos da a nosotros una visión bastante importante de lo que pasa en la economía de ese país, ¿no? Porque esas 500 empresas pues contratarán, venderán servicios y en cierta manera son el eje de la economía americana. Bueno, presta mucha atención a esto. Si vos mirás, ¿sí? Recordemos una cosa, hablamos de la crisis del 2008, hablamos de que la caída del 2008, pero yo quiero que te acuerdes de esto. Si haces un poquito de memoria, te vas a acordar que la crisis en el año 2009 había crisis, en el año 2010 había crisis, 2011, 2012 había crisis. Se seguía hablando de la crisis. ¿Te acordás? Seguramente si tenés más o menos mi edad, sabrás de lo que estoy hablando. Y si sos un poquito más joven, pues te recuerdo y te cuento que en el año 2010, 11 y 12 se seguía hablando de la crisis. Pero veamos lo que realmente sucedía en los mercados, ¿sí? A principios del 2009, ¿sí? Fíjate, febrero de 2009,
el mercado ya salía de esa crisis y el mercado empezaba a recuperarse. Fíjate qué sucede acá, y esto es muy interesante para lo que te voy a contar en unos minutos, porque cuando veas el análisis actual y las oportunidades para scalping, esto es súper importante. Fíjate en esto, el mercado ya 2009 salíamos de la crisis, ¿vale? Empezábamos con un mercado muy alcista. Fíjate que la gente 2010, 11, 12 seguía hablando de una crisis, pero para el año 2012, ¿sí? El mercado ya estaba muy bien recuperado. Vamos a mirar este crecimiento. Fíjate, año 2009, el mercado está saliendo de la crisis, todo el mundo sigue hablando de una crisis durante 3 o 4 años, pero sin embargo, nosotros podemos ver que el mercado tuvo una recuperación muy decente, ¿sí? Que pasó de los 650 puntos del S&P 500 a los 1450. Dicho de otra manera, el mercado se triplicó en valor, ¿sí? El mercado llegó prácticamente a su máximo histórico, fíjate en pantalla, ¿sí? El mercado se triplicó y prácticamente llega a su máximo histórico. Sin embargo, la gente seguía hablando de una crisis. Fíjate que esto, a día de hoy, principios de 2024, la gente, sí, fines 2023, principios de 2024, la gente sigue hablando de una crisis. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el mercado actualmente. Fíjate lo que tenemos en pantalla. Quiero que ignores por ahora estos cuadraditos coloreados porque te lo voy a explicar en unos minutos y también nos van a venir muy bien para cuando hablemos de scalping, que es el tópico que voy a tratar a continuación. Fíjate que esa caída del 2008, ¿sí? Está representada pues aquí, en el año 2022. Todo lo que fue 2022 fue caída, ¿vale? Hasta los 3.500 puntos y el mercado desde octubre aproximadamente 2022 a la fecha, fíjate cómo ha ido subiendo, ¿bien? Fíjate cómo el mercado pues ha ido bajando un poquito, subiendo, bajando y sube con mucha fuerza. Esto es súper importante porque si nosotros volvemos a 2008, ¿vale? Yo quiero que veas esta caída. Esta caída que tenemos aquí, que es un retroceso bastante importante, ¿sí? Dentro de lo que cabe es un retroceso bastante importante. Cuando nosotros volvemos nuestros ojos al año 2008, fíjate que el mercado se recupera con bastante fuerza, ¿sí? Se recupera bien, y de repente viene un retroceso muy importante que asusta y que da la sensación de que el mercado va a volver a tener otra crisis. Bien, entonces este retroceso que nosotros estamos viendo acá es muy similar al retroceso que estamos viendo actualmente a la fecha en el día de hoy en el S&P 500. Es un retroceso más fuerte, sí, pero es parte de esa recuperación que viene subiendo de los mercados, que viene como resultado de esa subida que estamos viendo de los mercados. Una vez más, vamos a trasladarnos al año 2008. Y yo quiero que ahora veas este recuadro que he puesto aquí. ¿Qué significa este recuadro? Dos cosas importantes. La crisis en el año 2008 duró un total de 511 días. Bien, fíjate, acá lo tenemos, 511 días es lo que duró la crisis. Y lo más importante, el mercado retrocedió un 57,69%. ¿Vale? Vamos a redondear números para que sea más fácil de recordar. 510 días de caída, 510 días de crisis y el mercado retrocediendo casi un 58%. Acordate de estos dos números. A día de hoy, la diferencia que tenemos con el año 2022 es que la crisis ha durado la mitad, prácticamente la mitad. De 510 días o 511 días pasamos a 286. Y de retroceder un 58% pasamos a retroceder también prácticamente la mitad, es decir, un 27,36%. ¿Cuáles son estos factores diferenciadores con la crisis del 2008? Es que hemos tenido dos crisis prácticamente muy pegaditas, porque no debemos olvidarnos que en el año 2020 habíamos de tener una crisis muy fuerte, muy radical por el COVID. Y si nosotros hacemos una medición, vamos a hacerla en vivo y en directo, podemos ver que hubo una caída, ¿sí?, de
otro 36%. Entonces, lo que hace esto es que de cierta manera la caída actual que estamos viendo sea menor porque el precio ya viene de estar descontado con la crisis anterior. Pero la lectura más importante, y acá es lo que tenemos que tener en cuenta, es que para mí, cara al 2024, el mercado ya está subiendo. El mercado, lo más importante, y quiero que te quedes con esta frase, es que el mercado ha dejado de caer. Vamos a hacer diferentes tipos de análisis técnico, pero fíjate que el mercado, en este caso, por un lado, ¿sí? Fíjate cómo pues vamos cayendo, vamos dibujando mínimos, ¿sí? Acá el mercado parece que empieza a recuperarse, cae nuevamente a un mínimo más bajo, pero de repente pues dejamos de hacer mínimos más bajos. El mercado empieza a hacer mínimos más altos. Desde un punto de vista de análisis técnico, esto es muy importante. No solamente dejamos de hacer mínimos más bajos, lo cual pues tranquilamente podría ser que el mercado esté en una tendencia lateral, sino que además estamos también haciendo máximos más altos. Cada vez el mercado llega a un máximo superior, cada vez el mercado llega a un punto más alto que el anterior. Entonces, para empezar, desde mi punto de vista, el mercado está dejando de caer. Para mí la crisis se ha acabado y en este momento para una persona que está invirtiendo a largo plazo es momento o bien de holdear, es decir, si ya tenés acciones, pues aguantar esas acciones porque para mí el mercado empezará a subir con fuerza. Y si no estás holdeando porque no has comprado acciones en la caída, yo he hecho esto, he comprado acciones mientras el mercado iba cayendo, pero es momento pues de empezar a comprar poco a poco, por lo menos desde mi punto de vista. Eso es lo que yo haría y ese es mi análisis. También quiero que entiendas, yo me puedo equivocar, al final no tengo la verdad de los mercados, no soy ningún gurú, simplemente pues llevo 15 años invirtiendo, me he formado en Inglaterra, certificado, etcétera, 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 pues si no me conocías, pero al final es un análisis y es un punto de vista mirando históricamente lo que ha sucedido en el pasado. En base a eso, pues cada uno tiene que operar en base a su riesgo, en base a su capital, a su gestión monetaria y sobre todo a sus estrategias. Y si nosotros nos pasamos a una gráfica diaria, es normal que veamos ciertas caídas, pero fíjate que hemos visto también grandes subidas. Fíjate este pedazo de rally. Este rally, por lo general, no corresponde a un mercado en crisis. Esto corresponde a un mercado que poco a poco va recuperando su confianza y poco a poco pues va inyectando dinero en la economía una vez más. Quiero que veamos una acción en concreto para que veas una visión más clara. Presta atención a lo que es la gráfica de Meta o Facebook, ¿sí? Fíjate cómo el mercado gana una confianza, rompe medias móviles desde un punto de vista técnico y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de subida consecutiva. Nuevamente 1, 2, 3 semanas consecutivas de subida. Fíjate, esto es un mercado claramente alcista. Si yo me paso a una gráfica diaria, lo vamos a ver mucho más claro que esto no tiene nada que ver con una crisis. Así que obviamente el mercado pues va en una situación alcista y de repente entra en una lateralización, puede incluso caer un poquito más, pero esto es más considerado un retroceso que un movimiento bajista. Y si nosotros estamos considerando que esto es más bien un retroceso que un mercado bajista, ¿sí? Que una caída, pues lo que estamos haciendo es contemplar que estamos ante una fase de retroceso, de caída, en un mercado que generalmente es alcista. Así que desde mi punto de vista, a nivel inversión a mediano y largo plazo, para mí es un momento donde el mercado se va a empezar a recuperar y seguramente lo hagamos con fuerza. Y no me voy a cansar de repetirlo, siempre ten en cuenta que 1, puedo equivocarme, 2, tenés que tener una estrategia, gestión de riesgo, gestión monetaria, los cuales son fundamentales para que te vaya bien en las inversiones. De hecho, invitarte a que si de verdad querés aprender a invertir, querés empezar a generar ese segundo ingreso extra, querés llegar en algún momento a tener esa libertad financiera a través de los mercados y de las inversiones, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita porque constantemente estamos acá apoyándote,
ayudándote a que consigas todas esas herramientas que te permitan pues alcanzar tus objetivos, ¿no? Entiendo que estás acá pues para generar un ingreso y para poder alcanzar tus metas personales. Así que suscríbete y dale a la campanita para aprender constantemente de nuestros nuevos vídeos. Así que si estás interesado en invertir a mediano y largo plazo, esta es una oportunidad que desde mi punto de vista estoy comprando, estoy invirtiendo lo más que puedo porque pienso que vamos a estar en una fase de crecimiento muy interesante. Por lo menos ese es mi análisis y mi plan de acción para el año 2024. Obviamente ahora me queda saber cómo vamos a aplicar todo este conocimiento a scalping. Pero también me gustaría saber tu opinión. Así que te voy a pedir un pequeñito favor. Si este video te está ayudando, te está aportando valor, está llevándote más cerca de tu objetivo de generar ingresos, pues voy a pedirte primero que me dejes un me gusta y segundo que me des tu opinión en cara a la crisis, ¿vale? Déjame un comentario aquí abajo y déjame tu opinión respecto a si vos pensás que la crisis va a continuar o estamos en una nueva fase alcista y es un buen momento de comprar. Me encantaría saber tu opinión, tu punto de vista, porque al final aquí, pues entre todos estamos para ayudarnos. Déjame tu comentario aquí abajo que me encantará saber qué es lo que opinas de la crisis actual. Y como lo prometido es deuda, vamos a hablar de cómo aplicaría este conocimiento a scalping. Fíjate una cosa, en los momentos donde el mercado o entra en pánico o entra en euforia, como hemos visto estas 4 o 5 semanas de subidas consecutivas, eso es euforia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los mercados empiezan a tener una dirección muy lineal, es decir, empiezan a subir constantemente y con fuerza. ¿Cómo podemos nosotros aprovecharnos de esta oportunidad? Bueno, en este caso, lo que para mí sería lo más rentable aplicándolo a scalping es esperar por estos mercados que agarren esta tendencia, esta volatilidad y pasarnos a una gráfica de 5 minutos. Vamos a hacerlo ahora para que lo puedas entender más en detalle. Lo que nosotros queremos hacer es aprovechar esos días de buena volatilidad. Bien, acordate de esto. Número 1, lo que nosotros queremos es invertir con la tendencia al alza. Sabemos que si estamos en un mercado que se va a recuperar y que va a inyectarse dinero, lo más probable entonces es que el mercado empiece a subir y lo haga con fuerza. Y nosotros no queremos ser esos machos alfa que nos paremos enfrente del mercado y tratemos de romper la tendencia al alza y empezar a invertir cuando el mercado empieza a bajar. No, no es eso lo que queremos hacer. Entonces, número 1, vamos a invertir con la tendencia. Número 2, lo que quiero que hagas es esperar, lo vuelvo a repetir y lo digo en palabras mayores, esperar por los días en el que el mercado tiene esa alineación y esa angulación. Fíjate cómo acá nosotros podemos ver que el mercado tiene las medias móviles alineadas y anguladas. En estas situaciones es cuando el mercado tiene una clara tendencia. ¿Qué es lo que nosotros haremos? Esperar estos retrocesos para comprar, ¿sí? Esperar estos retrocesos para comprar. Esperar estos retrocesos para comprar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener las mejores oportunidades. Esas van a ser las oportunidades, o mejor dicho, los días que realmente queremos estar frente a las gráficas, frente al ordenador, generando ese ingreso extra, sacando las oportunidades que nos está dando el mercado haciendo day trading o haciendo scalping. ¿Qué es lo que no quiero que hagas? Bueno, como podés ver en pantalla, esto también va a suceder. Tendremos días donde el mercado esté en caída. En esos días no queremos invertir. No podemos esperar que todos los días el mercado esté subiendo. Eso es claro, habrá días donde el mercado caiga. Pero también la trampa que quiero que evites son estos días laterales. Fíjate cómo el mercado aquí abrió y estamos en una tendencia mucho más lateral. Es decir, el mercado pues aquí parece que sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Realmente estos días son los días donde mayormente los traders queman su cuenta. ¿Por qué? Porque están invirtiendo en momentos donde no deberían estar invirtiendo, estarían invirtiendo donde realmente es mejor que te vayas a pasear el perro, te vayas a hacer un poco de ejercicio, pero definitivamente no es un buen momento para estar invirtiendo.
Entonces, aprovecha para hacer scalping porque va a haber una muy buena volatilidad. Mayormente deberíamos ver una tendencia alcista, pero es importante que no pienses que todos los días van a ser un día ganador, un día de volatilidad. Así que eso también es súper importante que lo tengas en cuenta. Por lo tanto, a modo de resumen, yo creo que de verdad el año 2024 será un año interesante, será un año alcista, será un año potente, porque como viste al principio del vídeo, la economía va por detrás de la bolsa. Entonces, si ya hemos visto una recuperación a nivel bolsa, es muy probable que veamos esa crisis, que la gente hable, que veamos un retroceso en los bienes inmuebles, pero como ya hemos visto al principio de este vídeo, realmente la economía a nivel financiero, a nivel bolsa, a nivel inversión, se mueve desde otro punto de vista. También invitarte una vez más a que si no te suscribiste, lo hagas ahora. Esta es tu oportunidad de unirte a esta manada de lobos, de traders. Y si lo que te interesa también es el scalping, te quiero dejar estos vídeos para que los veas ahora. Te he dejado estos vídeos preparados a propósito para que puedas entender la estrategia a utilizar en el momento de hacer scalping. Así que sin más, te mando un fuerte abrazo, un excelente trading y que se cumplan tus metas de alcanzar ese ingreso y esa libertad financiera. Nos vemos muy pronto. No te olvides de ver estos tutoriales que te dejo aquí mismo.